Bueno, ahora lo que pretendemos es, en vez de utilizar el equipo que acabamos de mostrar, es decir, el vectómetro, lo que queremos es resolver esta ecuación que tenemos aquí, la ecuación de la impedancia terminal en función de ρ sub t, de una manera diferente. Es decir, conocer ρ sub t es establecer entonces la magnitud de ρ sub t y de phi sub t de un modo distinto al que hemos manejado con el vectómetro. ¿Cuál es el interés? ¿Por qué? Porque eso nos facilita a nosotros tener con muy buena precisión una medida con sistemas en donde no tenemos frecuencias tan bajas como las que nosotros podemos trabajar en el vectómetro. En el vectómetro tenemos limitación de frecuencias en el sentido en que nosotros podemos trabajar tranquilamente hasta rangos de 1 GHz. Pero cuando trabajamos con frecuencias más arriba de 1 GHz, entonces tenemos problemas para poder determinar esas relaciones de impedancia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tomemos nosotros entonces como punto de partida la ecuación que hemos venido manejando todo el tiempo. Esta ecuación de BDD en función de ρ sub t. Aquí está de nuevo la ecuación de voltaje y la ecuación de corriente. La diferencia habíamos dicho que era el signo, y que lo que vamos a hacer en este caso es lo siguiente: vamos a introducir a ρ sub t, lo vamos a introducir como ρ sub t igual a e a la menos 2p más jq. Eso es simplemente un truco matemático para facilitar la presentación de la ecuación finalmente, en donde la magnitud de ρ sub t es de la forma e a la menos 2p y están relacionadas de todas maneras, y e a la menos 2jq relacionado con phi sub t. Total que en la ecuación BDD ρ sub t toma la forma ρ sub t toma la forma e a la menos 2p más jq, es decir, la ecuación es b sub 1 e a la menos gamma l que multiplica a e a la gamma d más ρ sub t, que es este término, por e a la menos gamma d. Logramos, mediante un trabajo matemático, encontrar la simplificación de BDD, y esta es la ecuación que finalmente tomamos. BDD es a por el seno hiperbólico al cuadrado de alfa d más p más coseno al cuadrado de beta d más q a la 1 medio. Y aquí está la ecuación de la fase, que es un producto de tangentes hiperbólicas y tangentes naturales de beta d más q. Ahora observemos esta ecuación. BDD, según la ecuación, tiene la característica de depender básicamente de la distancia. ¿Por qué de la distancia? Porque simplemente, puesto que habíamos afirmado que ρ sub t es e a la menos 2p, este término de p quiere decir que es constante, porque ρ sub t vamos a hacer que permanezca constante, es decir, no queremos un cambio en la carga terminal. Total que la magnitud de la carga me da a mí una magnitud de ρ sub t constante, que en última instancia es un p constante. Total que en esta ecuación este término p permanece constante. D, el producto alfa d, es un producto que depende de la atenuación por unidad de longitud, y lo multiplicamos por la longitud total. Y en última instancia, en un punto cualquiera, el valor del coseno al cuadrado de beta d más q es el que hace que BDD cambie sensiblemente. En este caso, cuando coseno al cuadrado de beta d más q es igual a 0, el BDD toma su valor mínimo posible. Y cuando coseno al cuadrado de beta d más q es igual a 1, el BDD toma el valor máximo posible. ¿Qué ocurre? Cuando el coseno al cuadrado de beta d más q es igual a 0, lo es en condiciones como esta. En el caso en que el valor de n para la ecuación hace que dB mínimo sobre lambda sea igual a 1/4 de 1 más phi sub t igual a pi. Eso sale de acá, es decir, coseno al cuadrado de beta d mínimo más q es igual a 0, despejo ese término igualando a 0, beta d mínimo más q es igual a pi medios, perdón,
si pi medios, y de eso extraigo el valor de dB mínimo sobre lambda como un cuarto que multiplicaba 1 más phi sub t sobre pi. Cuando n es igual a 0, entonces tenemos el primer mínimo, n igual a 0. ¿Qué es lo que yo pretendo? Simplemente que si logro establecer cuál es la posición del primer mínimo de B mínimo, con base en esta medida puedo establecer un valor de phi sub t. Es decir, la ecuación, si la opero al contrario, obtengo entonces un valor de la fase phi sub t asociado. Total que aquí decimos que si operamos al contrario, es decir, si despejamos a phi sub t, puedo encontrarlo en función de la posición del primer mínimo. Como ρ sub t es igual a la magnitud de ρ sub t, a la j phi sub t, tengo parte de la ecuación que en este caso es esta, phi sub t. Repito, tomando la medida, la separación del primer mínimo. No hice otra cosa sino eso. Si yo tengo entonces la separación del primer mínimo, puedo establecer una segunda medida que es esta, la de la estacionaria. ¿Qué es la estacionaria? La vamos a definir como la relación que existe entre el voltaje máximo y el voltaje mínimo. Voltaje máximo y voltaje mínimo. De hecho, como B de D es seno hiperbólico al cuadrado de P más coseno al cuadrado de beta D más Q, ese coseno al cuadrado de beta D más Q cuando sea igual a 1 me da el voltaje máximo. Y cuando ese coseno al cuadrado de beta D más Q es igual a 0, me da el mínimo. Total que eso me permite a mí entonces cumplir con la definición que acabo de dar, que la estacionaria sea B de D máximo sobre B de D mínimo, es decir, un punto donde el voltaje sea máximo dividido por algún punto donde el voltaje sea mínimo. Y aquí tengo esa relación. Tengo entonces que WR, que es estacionaria, lo voy a llamar es Standing Wave Reason de voltaje, razón de onda estacionaria de voltaje, Standing Wave Reason de voltaje. Y ese seno hiperbólico al cuadrado de P más 1 dividido por el seno hiperbólico al cuadrado del P más 1 es igual a ese término que es coseno al cuadrado sobre seno al cuadrado hiperbólicos de P, que finalmente se convierten en la cotangente hiperbólico de P, que es de la forma 1 más e a la menos 2P dividido por 1 por menos e a la menos 2P. Y habíamos definido que ρ sub t es de la forma, magnitud de ρ sub t es igual a e a la menos 2P, y es lo que nosotros tenemos aquí. Estamos diciendo entonces que la estacionaria es de la forma de 1 más la raíz, 1 más la magnitud de ρ sub t sobre 1 menos la magnitud de ρ sub t. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo la manera con un medidor de voltaje, de magnitud de voltaje RMS, puedo medir el valor de B máximo y B mínimo, entonces yo puedo determinar S. S es B máximo sobre B mínimo. Si determino B máximo sobre B mínimo y lo llevo hasta esta ecuación, tengo entonces la magnitud de ρ sub t. Como ya habíamos determinado phi sub t, operando sobre la separación que existe entre el primer mínimo y la carga terminal, es decir, si esta es la carga terminal y esta es la separación que existe entre el primer mínimo y la carga terminal, podía entonces determinar phi sub t. Para determinar ρ sub t me faltaba determinar solamente la magnitud de ρ sub t, pero como yo puedo medir el voltaje máximo y el voltaje mínimo, entonces digo que pude medir la estacionaria, y con base en eso determino la magnitud de ρ sub t, que es el término que me falta aquí, para poder determinar en esta ecuación la impedancia terminal que no conozco. Z terminal es igual a 1 más la magnitud de ρ sub t sobre 1 menos la magnitud de ρ sub t. Aquí tengo un ejemplo que puede ilustrar un poco el problema. Decir que si una línea de transmisión cualquiera, yo puedo perfectamente medir a lo largo de la línea de transmisión la posición del primer mínimo y la estacionaria,
es equivalente a decir que yo puedo determinar la carga terminal. Aquí tengo ese problema sobre una línea de transmisión sin pérdida y una impedancia característica de 73 ohmios. Hay una estacionaria de 3,5. B máximo sobre B mínimo me da 3,5. La distancia entre mínimos sucesivos del patrón es de 45.5 centímetros, es decir, con esto mido lambda medios. Y hay un primer mínimo a 36.8 centímetros desde la carga terminal. Determina el valor de la ZT conectada a la línea. Aquí está lo que gráficamente queremos decir. Z terminal está aquí y un primer mínimo está a 36.8 centímetros. ¿De acuerdo? Esa impedancia terminal me permite a mí crear este patrón de onda estacionaria. La separación que existe entre mínimo y mínimo es lambda medios y la separación que existe entre mínimo y mínimo es 45.5 centímetros. Esto es lambda medios. Total que yo puedo determinar cuál es la longitud de onda. Y además yo puedo determinar, digamos a este lado, que la amplitud del voltaje B máximo dividido por el B mínimo me dio un valor de estacionaria igual a 3,5. Con estos datos tengo entonces la posibilidad de determinar, primero, phi sub t como una función del dB mínimo, S como una relación entre B máximo y B mínimo, total que puedo conocer la magnitud de ρ sub t, y con base en esto phi sub t como función del dB mínimo y S como una relación entre B máximo y B mínimo, lo que implica que puedo determinar ρ sub t, y con base en eso puedo determinar ρ sub t, que B está en función de ZT, y esa es la manera de encontrar una impedancia que no conozco. Vamos a ver unas imágenes, todavía no, vamos a mostrar primero un ejemplo adicional sobre eso. Este es el caso en que una línea de transmisión de impedancia característica 50 ohmios está terminada en un valor de impedancia terminal igual a 20 menos J80 ohmios. Esa línea está excitada con una frecuencia de 400 MHz. Nos proponen describir el patrón de onda estacionaria de voltaje. ¿De acuerdo? Aquí decimos lo siguiente. Como conozco la impedancia terminal, Z terminal, de un valor de 0.4 menos J1.6, con eso calculo la magnitud de ρ sub t que me da, que me da 0.8 magnitud y 5.2 grados en fase phi sub t. O sea, phi sub t es igual a 5.2 grados. Ahora bien, la estacionaria es que, como conozco la magnitud de ρ sub t, la estacionaria me da un valor de 1.8 sobre 0.2, que es 9. Obviamente que se trata de un B máximo sobre B mínimo y este número es adimensional. Y la posición del primer mínimo la puedo calcular con base en el grado, en el ángulo de phi sub t, diciendo que un cuarto de 1 más phi sub t sobre pi me da igual a 0.164 normalizado. Esto es dB mínimo normalizado por la longitud de onda. Como conozco la longitud de onda, sé cuál es la separación que existe entonces entre la carga terminal y el primer mínimo. O sea que la descripción de un patrón de onda estacionaria se hace así. Se determina el valor de la estacionaria, se determina la posición del mínimo y se determina la amplitud, el valor de la magnitud de ρ sub t y el valor de la fase phi sub t. Con esos tres valores usted describe completamente el patrón de onda estacionaria de una línea de transmisión. Muy bien. Ahora miremos lo siguiente. En esta gráfica ustedes podrán observar tres cosas que son importantes. Una fuente de señal, un atenuador o aislador, una guía ranurada y una impedancia de carga terminal. Este es el sistema como nosotros medimos las impedancias desconocidas como alternativa al vectómetro. Ustedes lo que ven aquí es, repito, un generador, un atenuador, una línea ranurada y una carga terminal.
Vamos a rodar unas imágenes en este momento, las empezamos a rodar para ir mostrándoles en la práctica real qué es cada cosa. A ver, esto, lo que ustedes están viendo aquí es un oscilador. Un oscilador que funciona a lo largo de todo esto en la banda de microondas. Es un generador de microondas. Ese generador es el que ustedes tienen aquí en este otro plano. Eso es la salida de radiofrecuencia. Aquí en ese punto ustedes ven, en este punto sale la señal de radiofrecuencia por un cable que va, cuando yo aplico ese switch, va hasta un adaptador. Enseguida vamos a ver un adaptador o un acoplador que me permite a mí hacer lo siguiente. Ese adaptador es este, vamos a congelarla ahí, Iván. Ese adaptador es un dispositivo que me permite a mí hacer lo siguiente. Yo no puedo llevar directamente un cable coaxial a una guía ranurada, en el caso de las microondas, en este caso, directamente. Tengo que hacer lo que hemos hecho en el caso convencional de las líneas balanceadas o desbalanceadas, cuando lo voy a colocar a un dispositivo que es a su vez desbalanceado o balanceado. Aquí lo que estoy haciendo es colocar un cable coaxial, ¿qué pasa? Un cable coaxial, que es este, mediante este adaptador, para que acople perfectamente con la guía ranurada que tengo aquí, o la guía común y corriente. Esta guía es una guía rectangular y esto es un cable coaxial. Este adaptador hace la especie de balloon, que me permite a mí hacer la conexión del modo de propagación de una línea de transmisión en un cable coaxial al modo de propagación en una guía de onda. Muy bien, continuamos. ¿Qué tenemos a continuación? Tenemos ese dispositivo, congelamos ahí, y tenemos ese dispositivo que es el que en la gráfica que tenemos aquí al lado es un atenuador. ¿Qué es ese atenuador? Ese atenuador le permite a usted evitar, proteger que la onda que se refleje afecte el generador. Es decir, cuando yo tengo el atenuador colocado en esta condición, estoy simple y llanamente protegiendo la onda de la onda reflejada, el generador que está a este lado. Acá, al lado de allá, tengo la carga, el generador, a este lado estoy a la derecha del generador y la carga terminal está allá. A este lado está el generador. Lo que yo tengo aquí es un sistema de atenuación, que puede ser 10, 12, 15, 20 decibelios, independientemente de cuánto sea la potencia que estoy manejando, yo puedo atenuar. ¿De acuerdo? Esa atenuación hace lo siguiente: la señal parte desde acá con una amplitud. Cuando pasa al atenuador va la amplitud disminuida. Cuando llega hasta la carga terminal y se devuelve, la amplitud que viene ya está reducida y se disminuye mucho más cuando llega a este otro lado. Total, que el generador queda protegido todo el tiempo desde que parte la señal del generador hacia la carga terminal. O sea, el atenuador funciona bidireccionalmente. Atenúa 20 decibelios, digamos, en la dirección hacia la carga terminal y vuelve a atenuar otros 20 decibelios en dirección hacia el generador. O sea, que el generador no va a sufrir problemas. Esa es la razón por la que nosotros podemos colocar un atenuador. Pero no tenemos ningún problema en el resultado final de la señal, porque resulta que la señal no depende, o sea, la estacionaria, el desacople no depende de si la señal viene grande o mediana o pequeña. O sea, si yo atenúo, el desacople producido por la carga terminal mantiene su condición estable. No hay cambio de desacople si la señal es pequeña, grande o mediana. Total, que yo coloco la señal aquí atenuada hacia adelante y el sistema hacia atrás se mantiene, la carga terminal se mantiene constante desde el punto de vista de Rho sub T, de Phi sub T y del patrón de onda estacionaria. Sigamos rodando. Ahí están ustedes viendo la variación del atenuador. Es un atenuador de precisión que rueda a pasos de decibelios. Eso es 7.5, 7, 6.5, 6, etcétera, decibelios. Y uno puede llevar la atenuación hasta 0, ¿de acuerdo? Desde un valor máximo hasta 0. Y enseguida viene lo más importante, que es la guía ranurada. Vamos a mostrar lo que es la guía ranurada dentro del sistema. Salgamos de ahí del congelado y vamos a mostrar esta guía ranurada con calma.
Muy bien, aquí tenemos lo que se llama la guía ranurada, que estamos mostrando en ese caso. Voy a mostrar otra vez la gráfica para que se formen una idea exacta de lo que tenemos. Esto, lo que hay acá, lo que yo voy a mostrar aquí, esto, lo que estoy mostrando acá, es la guía ranurada. A ver, aquí está la guía ranurada. Esto lo que va a mostrar es este dispositivo, ¿de acuerdo? Y aquí lo tenemos. El primer aspecto que tenemos que mostrar es el siguiente. Miren, este es un tubo por donde entra la señal de microondas y sale por el lado contrario. Esta es la dirección del generador y esta es la dirección de la carga, ¿de acuerdo? Esa guía ranurada tiene una regla de metrización, o sea, esta reglilla le permite a usted establecer con este dispositivo una medida exacta de dónde están los máximos, los mínimos y las nulidades. Aquí estoy mostrándoles una guía ranurada que tiene a su haber un sistema que es el siguiente. Voy a mostrarles a ustedes con qué lo censo. Yo censo la señal con este dispositivo. Esto es una sonda que opera como una antena. Miren ustedes, aquí esto es un dieléctrico, esto es un dieléctrico, esto es un conductor y esto es un conductor. Esta sonda penetra aquí en la guía ranurada, aquí. Lo que pasa es que lo hacemos a través de este carrito, ¿de acuerdo? Para que sea más fácil su manipulación. Pero adentro, él está bañado por el campo electromagnético y aparece una diferencia potencial entre este punto y este punto que es proporcional a la señal que hay dentro de la guía ranurada. Cuando yo tengo la guía ranurada instalada con esa sonda, saco de acá, de este conector, un cable que lo llevo hasta un medidor que me detecta perfectamente la señal que estoy tomando por inducción. Estoy corroborando lo que decíamos ahora, aquí la lectura se hace por inducción. Yo no puedo colocar aquí un voltímetro convencional. Entonces, esta es la sonda, en este caso de nuestro voltímetro. Ahora bien, esta guía ranurada es una guía coaxial. Ahora les voy a mostrar una guía, esa guía que acabo de mostrarles es una guía rectangular del modo T10 y esta que les voy a mostrar a ustedes es una guía coaxial. A ver, yo les muestro. Esto es un cable coaxial, mírenlo aquí, un cable coaxial que aparentemente está metido dentro de una cosa que es rectangular, pero es un cable coaxial. Aquí está la entrada del coaxial y adentro les voy a mostrar el conductor central. Ahora lo ven. Ese es el conductor central, ¿de acuerdo? E igualmente yo tengo una regla metrizada sobre la que puedo viajar a la izquierda o a la derecha, ¿de acuerdo? Buscando los máximos y los mínimos. Ahora bien, les acabo de mostrar es este aspecto. Voy a mostrarles, voy a hacer el foco para que quedamos. Les acabo de mostrar es este dispositivo, ¿de acuerdo? Que se llama la guía ranurada. Ahora vamos a mostrar la carga. Rodemos otra vez el video para que ya tengamos la idea de una de las cargas típicas que se puede tener. Esa es la guía ranurada y estamos mostrando la forma en cómo se viaja y mostrando también la sonda. Esa es la sonda de precisión que nosotros tenemos en este momento, la que acabo de mostrar. Ahí se induce una diferencia potencial que es proporcional a la muestra de la señal del campo electromagnético por donde está caminando la sonda. Y ahí tenemos una carga terminal. Congelamos ahí y decimos lo siguiente: esta es una carga típica, es decir, es lo que colocamos al final de un sistema de microondas para emisión. Esa antena es una antena que corresponde a la geometría que habíamos hablado la última en alguna de las clases. Vamos a mostrar aquí en este tablero, a ver si lo logramos, una antena, exacto, es una antena que de acuerdo con las características de las líneas de transmisión está variando la impedancia característica suavemente, ¿de acuerdo? Varía la impedancia característica gradualmente
Y en las líneas exponenciales o las líneas taper ocurre ese dispositivo. Ahora salgámonos de ahí y mostremos entonces la antena Horn que tenemos ahí. Esa antena es la que sigue ese alineamiento, esa técnica, ¿de acuerdo? Ahora bien, nos movemos de nuevo, sigamos rodando el video para que nos formemos una idea de cómo trabaja el asunto. Eso lo que ustedes están viendo ahí, congelamos, dejémoslo un momentico a ver que veamos el foco con más detalle. Eso lo que ustedes ven ahí es un cortocircuito. Me explico, cuando yo tengo un cortocircuito, yo estoy con la posibilidad de generar la distribución de campo de estacionaria que teníamos ahora en clase. Vamos a mostrar en este papel exactamente lo que pasa. De hecho, ese cortocircuito es el que me generó a mí este conjunto de nulidades. Nulidad 1, nulidad 2, nulidad 3. Ese cortocircuito que ustedes tienen ahí es exactamente el corto. Salgámonos de ahí. Ese es el corto exactamente que tenemos nosotros en el caso. Exactamente un cortocircuito se usa en el sistema de la línea de transmisión, tal como usted lo ven ahí. Ese es un corto. Rodémoslo para que nos veamos cómo se ve el émbolo salir y entrar. Bueno, ya lo habíamos visto, ¿no? Ahora bien, ¿qué es esto? Esto es lo que llama un detector de ley cuadrática, pero quiero que rodemos el video para que formemos una idea mejor de qué es lo que pasa ahí. Ese dispositivo es, en nuestro caso, el medidor de voltaje, máximo y mínimo, ¿de acuerdo? Y se llama medidor de onda estacionaria. Rodemos el video para que ustedes vean cómo funciona. Cuando tenemos el cortocircuito, él va desde 1 hasta infinito. ¿Qué pasó ahí? Bueno, sigámoslo entonces aquí. Se rueda desde 1 hasta infinito. En el caso del cortocircuito, el recorrido es completo, de toda la aguja, completo. Y en el caso de una carga terminal que no sea un cortocircuito, entonces el recorrido es menos grande. O sea, va hasta cierto punto. Vamos a ver si de pronto encontramos el otro punto del video. Rodémoslo, Iván. Hay otro punto ahí del video que tenemos establecido donde está definido lo que ocurre con el sistema. Ahí ya tenemos todo completo. Miren, el atenuador, el dispositivo que es el carro donde está la guía ranurada, y tenemos lo siguiente. Vamos a ver el osciloscopio, lo que ocurre cuando se pasan por los máximos y los mínimos. Estoy moviendo la sonda, ¿de acuerdo? Pero enseguida vamos a ver la sonda moverse simultáneamente con la aparición de la onda. Ahí se está moviendo la sonda y ustedes van a ver la aguja que se mueve de izquierda a derecha. Cuando la sonda se mueve de izquierda a derecha o derecha a izquierda, estoy haciendo que una muestra proporcional al campo electromagnético que hay aparezca. Máximo 0, máximo 0. La división de máximo sobre 0 me da estacionaria infinita. Quiere decir que yo lo que tengo colocado como carga terminal, que es el que está aquí a la izquierda, es decir, aquí, donde tengo, en este punto, tengo el cortocircuito. ¿De acuerdo? En ese cortocircuito yo ya tengo entonces establecido la definición de una carga terminal referencia. ¿De acuerdo? Pero bueno, en nuestro caso no interesa por ahora establecer que eso sea una carga de referencia, sino que es una carga terminal en cortocircuito. Ahora bien, ¿qué es lo que hemos logrado con eso? Hemos logrado con eso establecer una diferencia importante entre la estacionaria de una carga terminal con la carga normal. Yo creo que tenemos otro pedazo de video en donde la señal, donde el dispositivo, donde el sistema, lo vamos a cambiar por una carga diferente. Vamos a colocar una tapa plástica. En ese caso, vamos a colocar aquí, como carga, aquí en este punto, una tapa plástica. Ustedes ven en este momento el aire y la disposición del aire es diferente. O sea, la respuesta es diferente. Miren ustedes que ahí la señal es máximo y mínimo, pero no nulo. ¿De acuerdo? Ese máximo y el mínimo aquí dan una relación de voltaje diferente para la estacionaria. Ahora vamos a colocar una carga terminal en donde se observarán ustedes que el valor del máximo y el mínimo prácticamente es igual.
¿Qué quiere decir? Que el máximo y el mínimo dan una relación de S igual a 1. Esa es la forma como uno acopla. Entonces ya sabe que el sistema lo tiene totalmente acoplado. Ya, salgámonos de ahí y decimos lo siguiente entonces. Repasemos. Aquí tenemos una fuente de señal, aquí, una fuente de señal. Tenemos un atenuador para proteger el sistema, una guía ranurada de donde yo tomo la muestra de la señal a través de la sonda. Aquí falta dentro del dibujo un dispositivo que es el medidor de estacionaria y aquí tengo la carga terminal. Total, entonces, que lo que yo hago es lo siguiente. Con el dispositivo caminando de izquierda a derecha, yo utilizo este punto como punto de partida y paro en el momento en que yo tenga una nulidad y mido la distancia que hay entre este punto y eso me sirve para determinar phi sub t. ¿De acuerdo? Si continúo entre una nulidad y otra, esta separación que existe entre este punto y el previo me sirve para medir la longitud de onda, que es lambda medios en este caso, y ya sé con qué longitud de onda está trabajando el generador. Obviamente que cuando se trata de un dieléctrico como este, que es el vacío, yo ya sé que la velocidad de fase sigue a la velocidad de la luz, o sea, no tengo que corregir para nada con respecto a otro sistema, ¿cierto? Si el dieléctrico estuviera incorporado dentro de la línea de transmisión, pues tendría que hacer la corrección. Total, que ya con eso ya tengo la medición de lambda medios y la medición de phi sub t. Y ahora solamente me basta pasar por un máximo y un mínimo y con base en eso leo la estacionaria o calculo la estacionaria, ¿de acuerdo? O bien la leo directamente en el medidor. En el medidor me da a mí el valor de B máximo, el valor de B mínimo y con esos dos resultados yo ya tengo entonces establecido todo lo que necesito para determinar ρ sub t, la magnitud de ρ sub t y la fase de phi sub t. Determinado ρ sub t puedo determinar la impedancia terminal, que es lo que nosotros queríamos aprender hoy a hacer. Muy bien. Volvamos entonces a algo que es importante. Esta gráfica que tenemos acá es una gráfica típica que tipifica lo que es una línea de transmisión cuando está terminada en una carga diferente a una carga de cortocircuito o de circuito abierto. Es una carga en donde el valor de la magnitud de ρ sub t es diferente de 0 y también diferente de 1. Es una carga ρ sub t diferente de 0 y diferente de 1. Ahora bien, la pregunta es, ¿esa es la única forma de medir las estacionarias? No, hay otra manera de medir la estacionaria con otros dispositivos. Pero hemos aprendido a medir la estacionaria, o sea, las cargas terminales, utilizando dos procedimientos. El primero, el vectómetro, que es una lectura directa. Pero este otro procedimiento es a través de un procedimiento de guía ranurada. Hay ventajas y desventajas del uno con respecto al otro. La ventaja que tiene uno con respecto al otro es que, o la desventaja que tiene este sistema de las guías de onda, es que definitivamente, o las guías ranuradas, es que no funcionan para frecuencias demasiado bajas. Es decir, cuando la frecuencia es muy baja, la guía ranurada, o el cable ranurado, o el coaxial ranurado tiene que ser muy largo. ¿De acuerdo? Entonces carece de importancia. Con base en eso, entonces se introduce más bien la medida a través de un vectómetro. Pero también uno puede medir la potencia incidente y la potencia reflejada utilizando un sistema que no usa guías ranuradas, sino que usa más bien un procedimiento de lectura de onda incidente y de onda reflejada, que es este aparato que ustedes conocen en el laboratorio. En el laboratorio ustedes conocen este dispositivo que por dentro internamente es este. Ustedes aquí ven un diodo que es este, y un acoplador direccional. Esto que se llama acoplador direccional es una especie de bobina que está paralelo a la línea principal. Aquí está la entrada de la señal, la salida de señal, o bien carga o transmisor o carga, en cualquiera de las dos direcciones, no importa. Pero ¿qué tenemos aquí? Tenemos es una bobina que toma una muestra de la onda que incide, porque el diodo no deja pasar sino una diferencia potencial inducida con una polarización más o menos en esta dirección. Si yo cojo este dispositivo y lo invierto, entonces la inducción en el conductorcito que hay acá cambia de polarización y toma solamente una muestra de la onda que se refleja. Yo puedo perfectamente establecer entonces
una onda de voltaje, una onda de voltaje incidente o de voltaje reflejado, simple y llanamente colocando de una manera correcta la carga terminal, la sonda, pues, porque eso es prácticamente una sonda. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos la ecuación que casi siempre la que nosotros llamamos al principio de cada una de las conferencias. B de z es B sub 1 de la menos gamma z, más B sub 2 de la más gamma z. Rho lo sabemos cómo es, ya está definido como lo tenemos aquí. Y B de z la puedo reemplazar como B sub I, B incidente más B reflejado. La potencia incidente entonces podemos decir que es B sub I al cuadrado sobre Z0. B sub I al cuadrado sobre Z0. Y lo mismo pues puedo hacer para la potencia reflejada, B sub R al cuadrado sobre Z0. Ahora bien, la potencia que se consume en la carga es una potencia que es la potencia que llega a ella, la incidente, menos reflejada, es la que se consume en la carga. O sea, esa relación de potencia a potencia incidente la vemos en esta forma, P sub I menos P sub R, y es proporcional a B sub I al cuadrado menos B sub R al cuadrado sobre B sub I al cuadrado, y me da a mí esta ecuación 1 menos la magnitud de Rho sub T al cuadrado. Como yo sé cuál es la relación que existe entre Rho sub T y S, entonces yo puedo utilizar esta ecuación de Rho sub T en función de S para determinar finalmente que la relación entre la potencia terminal y la potencia incidente la puedo relacionar con la estacionaria de la siguiente manera, 4S sobre S más 1 al cuadrado. ¿De acuerdo? Y eso es importante porque me permite a mí establecer una ecuación que me da a mí una idea de cuánta carga se está consumiendo, cuánta potencia, perdón, se consume en la carga después de que yo sepa cuál es la potencia que incide. Es decir, si mido la estacionaria, sé cuánta potencia proporcionalmente se consume y cuánta se rechaza. Muy bien. Tomemos un ejemplo. En el caso en que la estacionaria sea un valor de 2, pues simple y llanamente tengo, según ese cálculo, dice que con una estacionaria de 2, el valor de la potencia que se consume es el 90%. En este caso, cuando es 4, se consume solamente el 64%, o bien en este caso, cuando la estacionaria es 8, se consume solamente el 40% de la carga terminal, de la potencia, perdón, en la carga terminal. Eso se puede mostrar en esta gráfica. Esta gráfica es la relación de potencia en la carga sobre la potencia incidente. Ustedes ven que cuando la carga tiene un valor de estacionaria igual a 1, el consumo de potencia incidente es igual a 1. Sobre la potencia pues, de consumo y la potencia de carga es igual a 1. Y a medida que está aumentando la estacionaria, es decir, esta es la gráfica de la estacionaria, a medida que se incrementa la estacionaria, el valor de la potencia consumida en la carga es cada vez menor. Total que ustedes se darán cuenta aquí que, por ejemplo, para el caso en que la estacionaria es 4, el valor de la potencia consumida es 64%. Pensemos nosotros, por ejemplo, en una cosa que es bastante simple. Si tenemos una estacionaria de 2 y decimos que se consume el 90% en la carga, puede aparentemente ser mucha la potencia que se consume y no puede tener la tendencia a creer de que la carga está muy bien alimentada. Pero si yo pienso que el transmisor de 100 kilovatios, un transmisor de una emisora de radio AM, por ejemplo, 100 kilovatios, y a la carga terminal está llegando solamente al 90%, porque tiene una estacionaria de 2, quiere decir que se está perdiendo por reflexión 10 kilovatios de potencia. Cuando yo hablo de 10 kilovatios de potencia, existen transmisores de solamente 10 kilovatios de potencia que valen millones de pesos. Y estoy solamente por permitir una estacionaria de 2, estoy perdiendo millones de pesos en potencia. Y eso se traduce en sintonía, y se traduce en cubrimiento, se traduce en alcance y se traduce también en rendimiento del transmisor. El transmisor se afecta rápidamente, porque si 10 kilovatios de potencia se devuelven a ese transmisor, el transmisor está generando 100 kilovatios, más 10 que le llegan son 110 kilovatios. Y esa sobrecarga al transmisor hace que los tubos, en el caso de que sea de tubos o de transistores, duren menos. El transmisor, independientemente de que sea con transistores o con tubos, dura menos. Obviamente que los efectos son menos fuertes si el transmisor es de tubos. Los tubos aguantan más estacionaria que los transistores, pero teóricamente un buen ingeniero no tiene por qué permitir una estacionaria de semejante orden, de 2. Cuando nosotros tenemos esa representación gráfica, podemos también utilizar una alterna, que básicamente es lo mismo, pero que le permite a uno ya es la gráfica del porcentaje reflejado, ¿de acuerdo? El porcentaje de señal reflejado. Y tenemos
ese porcentaje con respecto a la estacionaria. Aquí, por ejemplo, tengo yo el valor de 25% de potencia reflejada cuando yo tengo un valor de estacionaria igual a 3. Un valor de estacionaria igual a 3. Eso es simplemente la misma gráfica que teníamos en el caso anterior, pero con mayor detalle. Esta es la gráfica de la potencia reflejada con el cambio de la estacionaria. Con esto nos damos cuenta entonces que podemos perfectamente medir la potencia reflejada determinando previamente la estacionaria. Resumamos. Tenemos 2 o 3 maneras de establecer a lo largo de la línea de transmisión y al final de la carga, al final de ella, cuál carga existe. Problema número 1. Determinar la carga con exactitud es lo más importante porque eso nos permite acoplarla. Si conocemos la carga perfectamente, pues entonces sabemos cómo acoplarla. ¿De acuerdo? Número 2. La determinación de la carga se puede hacer por el lado de un vectómetro o bien por el lado de phi sub t, que es la posición del primer mínimo, y bien la magnitud de la estacionaria, que en última instancia es ρ sub t, la magnitud de ρ sub t. Con base en esos dos términos, la magnitud de ρ sub t y la fase phi sub t, yo puedo también determinar la carga terminal con exactitud. Ese método de medir la estacionaria es aplicable para frecuencias lo suficientemente altas en donde yo tenga unas distancias manejables para la separación entre mínimos y mínimos y la separación entre la carga terminal y el primer mínimo. El otro método, el medidor del vectómetro, la medida con vectómetro, se hace para frecuencias por debajo de 1 GHz, perfectamente desde frecuencias de 10 GHz. Tiene un rango más amplio y más útil para nosotros que el siguiente procedimiento. Y en ambos casos yo puedo aplicar el equipo de medida de potencia para determinar cuál es el valor de la cantidad de potencia que está consumiendo la carga terminal en porcentaje, independientemente de cuál sea el nivel de potencia existe, con el que existe el sistema. Y punto número 4 y final. La estacionaria no depende, el valor de ρ sub t y la magnitud de ρ sub t no depende del nivel de potencia que se aplique. Eso depende específicamente del grado de desacople de la carga terminal, no del valor de la potencia con la que se excite. Es decir, usted mida en un transmisor de alta potencia la estacionaria y el desacople a bajas potencias. ¿De acuerdo? Cuando usted acople a bajas potencias la carga terminal con su línea de transmisión, esté seguro de que ya logró un mismo acople y un buen acople a altas potencias. Es decir, no haga acoples de sistemas a altas potencias porque usted no logra mayor información, pero sí arriesga la vida suya y de pronto la del transmisor. Con eso terminamos hoy lo de las medidas estacionarias y de impedancias. Bueno, el tema de hoy tiene que ver con el uso y el manejo de una herramienta que en líneas de transmisión tiene bastante importancia. Es el manejo de la carta de Smith. Pero el objetivo de manejar la carta de Smith como herramienta es específicamente entenderla como tal, no entenderla como un procedimiento final y acabado del proceso de líneas de transmisión. Es decir, usted nunca puede perder la parte conceptual que hemos estudiado hasta el momento en favor de una parte que puede convertirse en una cosa mecánica, que es la carta de Smith. Total que vamos a empezar a formular algunas ideas para entrar en el proceso de la creación gráfica de lo que se llama la carta de Smith, manejando el valor de ρ, no ρ sub t, sino ρ, y con base en eso podemos empezar a formular una idea general que nos permite solucionar problemas de líneas de transmisión en líneas de cierta longitud, en principio cortas, que tengan una atenuación baja
y en el futuro una atenuación diferente de cero también con la carta de Smith. Empecemos con esta gráfica que tenemos acá. En esta gráfica tenemos una línea de transmisión terminada en una impedancia terminal que puede ser normalizada o no. Hasta el momento nosotros hemos siempre relacionado que la impedancia terminal la podemos interpretar en función ZT como una función de ρ sub t. Eso fue lo que vimos en la clase pasada. Pero ¿qué ocurre? Cuando hablamos que ρ sub t es una definición establecida como la onda reflejada sobre la onda incidente en la carga terminal, no significa que podamos olvidar que en algún otro punto de la línea, en cualquier punto de la línea, donde yo tengo una onda que viene en dirección hacia la carga y también una onda que viene en dirección hacia el generador, en ese punto yo puedo también hacer una comparación de la onda reflejada sobre la onda incidente. Y en este punto, en vez de llamarlo ρ sub t, lo voy a llamar ρ, simplemente. ¿Qué es lo que genera eso? Genera entonces una definición que pasa a ser esta, que es bastante parecida a la que manejamos cuando es ρ sub t. Ρ se convierte entonces en la magnitud de ρ por E a la j phi. Cuando tenemos esa definición, establecemos entonces que ρ será de la forma Z, no ZT, como en el caso anterior, dividido por la impedancia característica menos 1, y a su vez Z dividido a su vez por Z sobre Z0 más 1, donde Z sobre Z0 es R sobre Z0 más la reactancia inductiva o capacitiva sobre Z0. A eso lo vamos a llamar impedancia normalizada y lo vamos a representar como R sub n más JX sub n. Puesto que ρ es un número que tiene magnitud y fase, yo puedo representarlo también en esta forma. Puedo representarlo como una ecuación en términos de U más JB. ¿Qué significa eso? Voy a manejar un procedimiento que matemáticamente nos permite establecer la caracterización del valor de ρ en función de U más JB y a su vez de R sub n y JX sub n. Aquí está la ecuación. El valor de ρ es igual a U más JB, que es en última instancia lo que acabamos de decir, R sub n más JX sub n menos 1 sobre R sub n más JX sub n más 1. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a eliminar el valor de la reactancia X sub n y establecemos una ecuación que finalmente es la que tenemos aquí. Es U menos R sub n al cuadrado, menos R sub n, perdón, sobre R sub n más 1 al cuadrado, B menos 0 al cuadrado, igual a 1 sobre R sub n más 1 al cuadrado. Esta ecuación que nosotros tenemos aquí es la ecuación de un círculo que tiene centro en U y B con valor para U de R sub n sobre R sub n más 1 y con un valor de 0 para B. El valor de R sub n es un valor de la resistencia de la carga, de la impedancia en el punto en el que estamos trabajando. Cuando nosotros tenemos eso y queremos graficarlo, la gráfica que aparece es algo como esto. Un conjunto de círculos que tienen esta presentación, en donde nosotros lo que hemos establecido la siguiente tabla. Esta tabla que yo les presento aquí es la tabla para cuando R sub n es 0, 1, 15 o infinito, el valor de U y de B para los centros del círculo y el valor del radio. Observen lo siguiente, cuando R sub n es 0 en la ecuación, el valor de U y de B es 0, de acuerdo con lo que tenemos acá. Volvamos a la ecuación original. Si R sub n es 0, entonces U menos 0 al cuadrado más B menos 0 al cuadrado es igual a 1 sobre 0 más 1 al cuadrado, que en última instancia significa entonces que el valor de R sub n es 0, que U y B es 0 y que el radio es 1. Simultáneamente nosotros tenemos para R sub n igual a 1 un valor de 1 medio para U, un valor de 0 para B y un valor de el radio igual a 1 medio. ¿Qué significa? Significa que el valor del círculo, el radio del círculo es mayor para cuando R sub n es igual a 0.
Ustedes ven que a medida que yo crezco R sub n, el valor del radio tiende a disminuir, hasta tal punto que cuando R sub n es igual a infinito, la resistencia es infinita, el valor del punto, la posición del punto en U y B es 1 y 0, es el centro del círculo, y el valor del radio es 0, es decir, un punto. Total que el valor máximo que encontramos nosotros para el círculo es este, R sub n igual a 1. En la gráfica lo vemos perfectamente. Este círculo que ustedes ven aquí, R sub n igual a 0. Este círculo que ustedes ven aquí, este círculo, es el círculo mayor de todos los posibles. Y ese es R sub n igual a 0. A medida que voy incrementando el valor de R sub n, empieza a disminuir el tamaño del círculo, hasta tal punto que llegamos, por ejemplo, a este círculo que tiene un valor de 7, y que ya empieza a ser muy pequeño. Cuando tenemos un valor de R sub n igual a infinito, el centro del círculo está aquí, en 1, 0, y el radio del círculo es un punto. Para hacer un poco más clara la presentación, miremos nosotros esta gráfica que tenemos aquí general. Aquí ustedes tienen el círculo de R sub n igual a 0, aquí está marcado R sub n igual a 0, y aquí tienen un círculo que es bastante importante para el transcurso del tema, en el transcurso del tema R sub n igual a 1. A medida que vamos avanzando, aquí tenemos R sub n igual a 15. Miren, cuando R sub n igual a 0, el centro del círculo es U igual a 0 y B igual a 0. Cuando avanzamos hacia la derecha, es decir, el valor de R sub n es igual a 1, el valor de U es igual a 1 medio y B es igual a 0, y este es el círculo. El centro de ese círculo es este punto y el tamaño del círculo es el que vemos aquí. Cuando R sub n es igual a 15, el valor del centro de U es igual a 15 y B es 0. El valor de U y B pasa por acá. Este es el eje de U, por acá, por el centro, y B es este. BU 0, B0, U igual a 1 medio con B0, y aquí igual a U igual 1 y B igual 0. En este punto es en donde encontramos R sub n igual infinito. Cuando R sub n es igual a infinito, decíamos según esto que la posición de los puntos es 1 y 0 para el círculo y 0 el valor del radio. Ese es el punto que estamos mostrando aquí. ¿Qué significa entonces? Que a la izquierda encontramos el valor más pequeño y a la derecha encontramos el valor más grande de resistencia. De izquierda a derecha incrementamos el valor resistivo, ¿de acuerdo? Desde 0, pasando por valores menores que 1, y aquí pasamos por valores mayores que 1 hasta llegar a infinito. Repito, U igual 0, B0 hace de centro para el círculo mayor. U igual a 1 medio, B0 hace de centro para este círculo de R sub n igual a 1, y en este caso tenemos U igual a 15 16avos con B igual a 0 para este círculo. Cuando estamos aquí en este punto, R sub n es igual a infinito con un valor de U igual a 1 y un valor de B igual a 0. Muy bien. Entonces hemos logrado la construcción de una parte de la carta de Smith. Ahora volvamos a la ecuación original. En la ecuación original podemos también hacer lo siguiente: eliminar R sub n de la ecuación original. Hayamos eliminado inicialmente X sub n, pero ahora vamos a eliminar R sub n. Y encontramos una ecuación de la forma U menos 1 al cuadrado menos B menos 1 sobre X sub n al cuadrado más 1 sobre X sub n al cuadrado. Esto también es un conjunto de círculos de centro en U igual a 1 y B igual a más o menos 1 sobre XN. Es decir, si miramos una tabla con detalle, una tabla como la que acabamos de mostrar en el otro caso, aquí tenemos entonces el valor de X sub n igual a 0, más o menos 1, más o menos 5 e infinito, y las coordenadas del centro de cada uno de los círculos. Para el primer caso, cuando yo estoy haciendo que el círculo sea de un valor X sub n, el valor de la reactancia sea igual a X sub n igual a 0, el círculo toma unas coordenadas de 1 e infinito y un radio infinito. Ahora al final lo mostramos más bien desde el punto de vista gráfico.
Tomemos, por ejemplo, este otro que es desde nuestro punto de vista más claro de mostrar. Si yo tomo una reactancia más o menos 1, y lo puedo hacer porque el valor de la reactancia toma valores positivos y negativos. Aquí está más o menos x1, el valor de u y de b toma la posición o los valores de 1 más o menos 1, 1 en u y más o menos 1 en b. El radio del caso de ese círculo es igual a 1. A medida que incremento el valor de la reactancia, el valor del radio disminuye, mire, pasa de infinito hasta 0, ¿de acuerdo? Y aquí el valor de la reactancia se incrementa de 0 hasta infinito. En este caso, por ejemplo, es un valor del centro o de coordenadas 1 más o menos 0.2 para una reactancia de más o menos 5, es decir, el valor de la reactancia pasó por encima de 1 y el valor del círculo de la posición de las coordenadas de V van disminuyendo y la magnitud del radio también. Cuando yo llego a una reactancia infinita, el valor de las coordenadas vuelven a ser 1 igual a 1 y 0. Recuerden ustedes que cuando mostrábamos anteriormente que teníamos R sub n igual a infinito, el valor de las coordenadas también era 1 y 0. O sea, que coincide que cuando x sub n y R sub n es infinito, son infinitos, el valor de u y el valor de b, en ese caso son 1 para u y 0 para b. Y el radio vuelve a ser 0 en ese caso. ¿De acuerdo? Si mostramos desde el punto de vista esquemático, la gráfica que nos representa eso, aquí la tenemos. Es un conjunto de círculos que tiene la posibilidad de ser dobles. Me explico, aquí yo tengo un círculo de la mitad de esta línea, de este eje principal, hacia arriba, y este es un círculo de menos 5. Este es un círculo de más 2, este es un círculo de menos 2. Pero aquí en esta otra gráfica podemos mostrar más o menos en detalle qué es lo que estamos tratando de decir. Volvamos. Tomemos para el caso específico lo que nos queda más fácil de representar, el valor de x más o menos 1, que es coordenada para u igual a 1, coordenada para b más o menos 1 y radio igual a 1. La gráfica lo podemos ver así. Si este es u igual u 0 y este es b, donde b es 0 en este punto, u0, b0, hacia la derecha se incrementa el valor de u y obviamente se incrementa el valor, hacia la derecha, perdón, se incrementa el valor de b, de u, perdón. Hasta aquí, hasta este punto, tenemos 1 en u, ¿de acuerdo? Hacia arriba incrementamos el valor de b en 1 y hacia abajo decrementamos el valor de b hasta menos 1. Es decir, que en el caso en que x sub n es igual a 1 o menos 1, el centro del círculo para el primer caso en que es x sub n igual a 1 es u igual a 1, b igual a 1. Este punto es el punto del centro de ese círculo. Ese círculo pasa por acá y continúa, ¿de acuerdo? Y continúa hacia afuera, pero no nos interesa sino la solución simultánea, es decir, lo que hace solución con los círculos de resistencia que originalmente habíamos trazado. O sea, por fuera de este límite de R sub n igual a 0, no nos interesa solución. Este par de puntos nos permiten a nosotros establecer algo importante. Cuando yo estoy disminuyendo el valor de x sub n, es decir, x sub n es menor que 1, el centro del círculo se aleja y este será un punto, por ejemplo, para un valor de x sub n menor que 1, ¿de acuerdo? Y el círculo, el radio del círculo se incrementa y puede ser perfectamente un radio, un círculo como este. Por ejemplo, el que tenemos aquí, que es 0.7, es decir, hacia la izquierda, hacia acá en esta dirección, los valores de las reactancias disminuyen. Pero cuando aumentamos el valor de x sub n, el centro del círculo tiende a bajar y entonces por acá el valor de x sub n es mayor que 1, ¿de acuerdo? Los centros de los círculos para x sub n mayor que 1 están hacia abajo de este punto, en esta dirección. Total que todos estos círculos que hay en esta zona, de aquí hacia acá, son reactancias mayores que 1. Por ejemplo, en este caso, estamos mostrando el valor de la reactancia igual a 2.
y creciendo en esta dirección, 3, 10, hasta llegar hasta este punto que es donde tenemos el valor de x sub n infinito. O sea, este punto coincide entonces con que aquí es r sub n igual a infinito y x sub n igual a infinito. Por lo tanto, decimos entonces que la carta que aparece aquí es la solución simultánea para ese par de lugares geométricos que son los círculos de r sub n y de x sub n. Y esta es la gráfica final de esa carta de Smith. La gráfica final en donde yo obtengo simultáneamente todos los círculos de la reactancia y todos los círculos de la resistencia. Los de la reactancia positiva hacia arriba y los de la reactancia negativa hacia abajo. Ahora bien, con base en eso, ya nosotros podemos, por ejemplo, empezar a establecer la posibilidad de ubicar impedancias en la carta de Smith. La ubicación de las impedancias en la carta de Smith nos favorece hacer una mirada un poco más en detalle. Tomemos, por ejemplo, este punto que hay acá en el centro. Este punto es un punto importante donde el valor de la resistencia es igual a 1, pero 0 ohmios. Esta línea recta que voy a mostrarles a ustedes, esta línea horizontal, toda esta línea horizontal es un círculo de x sub n igual a infinito. El radio de ese círculo es infinito y por acá por el centro entonces pasa el valor de la reactancia infinita, 0, perdón, reactancia 0 hasta llegar a infinito en este punto. Todo este círculo que es esta línea recta es reactancia igual a 0. Total que un punto que yo tengo en como el del centro de la carta, entonces lo represento simplemente como una impedancia, digamos, terminal de un valor igual a 1 más J0. Ese es el punto del centro de la carta de Smith, 1 más J0, este punto, ¿de acuerdo? Si yo me muevo un poco hacia arriba, por ejemplo, hasta acá, yo entonces digo que en este punto la impedancia que tengo es 1 más J.4 ohmios. Y viceversa, si me muevo hacia abajo, lo que yo tengo en este punto es 1 menos J.4 ohmios. En la carta está indicado perfectamente ese detalle. Yo puedo mirar aquí lo que dice. Dice reactancia inductiva, reactancia inductiva, ¿de acuerdo? Que es la parte superior de la carta de Smith, la parte superior. En la parte inferior encuentro una cosa similar, aquí la miramos. Reactancia capacitiva. Pero lean a partir de este momento lo que dice, reactancia capacitiva o susceptancia inductiva, ¿de acuerdo? Y simultáneamente en la parte de arriba ustedes leerán lo que dice reactancia inductiva o susceptancia capacitiva. Es decir, vamos a aprender a manejar la carta de Smith desde ese par de puntos de vista, no solamente como carta de impedancia, sino que también la vamos a aprender a manejar como carta de admitancia. Total que un punto cualquiera de la carta, yo lo puedo perfectamente estimar, digamos cualquiera como este, a ver, aquí. Este círculo que yo tengo acá es un círculo de 0.4 ohmios, ¿de acuerdo? Y para averiguar el valor de la reactancia, voy hasta este punto y digo que es 1 ohmio. Total que este punto que estamos señalando es 0.4 ohmios más J1 ohmio, ¿de acuerdo? Pero también si yo asumo o defino que la carta es una carta de admitancia, entonces yo puedo decir que esto es 0.4 mohs más J1 mho, ¿de acuerdo? Asumiendo o porque he decidido definir que la carta a partir de este momento es una carta de admitancia. Total que repasemos los puntos más importantes de la carta de Smith. Tomemos, por ejemplo, la referencia más importante de la carta, que es esta. El punto donde la impedancia es 1 más J0. ¿De acuerdo? Ese es
el punto al que nosotros queremos llegar cuando una línea de transmisión esté bien acoplada. Ese es el punto central de la carta de Smith. Una carga bien acoplada quiere decir que yo de alguna manera llegué hasta este punto, 1 más J0. O sea, ese es nuestro paradigma y hasta allá queremos llegar, por lo menos en forma teórica, siempre. Muy bien. Punto número 2. A la derecha de la carta de Smith. Aquí, la impedancia es infinita. Punto número 2. Impedancia infinita. Punto número 3. A la izquierda de la carta de Smith, en este punto, la impedancia es cortocircuito, o sea, impedancia 0. Impedancia de cortocircuito, este punto. ¿De acuerdo? Impedancia número 4 que nos interesa, esta de aquí arriba. Esos son simplemente puntos indicativos de referencia. Este punto es un punto de una reactancia más J1 y 0 ohmios en la parte real. O sea, esta es una impedancia de 0, más J1 aquí. ¿De acuerdo? Y todos los puntos que estén sobre el círculo de R sub n igual a 0 son pura y exclusivamente reactivos, porque R sub n es 0. ¿De acuerdo? Este valor que hay acá es 0 más J1.2. Y a medida que yo me muevo hacia la derecha de la carta de Smith, hasta acá estoy entonces creciendo en un valor de tal manera que aquí, por ejemplo, tengo 0 ohmios en la parte real y más J10 en la parte imaginaria. Si continúo mi viaje, lo que yo tengo ahora es un cambio de signo, pero igual mantiene la condición de que el valor de la resistencia aquí es 0 y ya tengo una reactancia igual a 5 ohmios. Básicamente entonces son los puntos que nosotros debemos estimar como importantes de referencia en la carta. Hay otro punto que es bastante importante, que es este punto, que es el punto 1 más J1, o bien podemos hablar de la importancia del círculo de R sub n igual a 1, ¿de acuerdo? Y debajo podemos volver a encontrar este círculo de R sub n igual a 1. Pasa por acá y todo este lugar geométrico de este círculo es bastante importante para nosotros. En este punto, por ejemplo, está el valor de 1 menos J1. Es decir, estos puntos que hemos señalado son un prontuario que nos permite a nosotros ir rápidamente a encontrar algunas soluciones. O sea, como referencia nos sirve como puntos en donde nos ubicamos para tener la referencia de si estamos en una zona negativa de la carta, una zona positiva de la carta, en una zona de impedancia alta o en una zona de impedancia baja. A la izquierda de la carta una zona de baja impedancia, a la derecha de la carta una zona de alta impedancia, hacia arriba de la carta es una zona positiva de impedancia y hacia abajo de la mitad de la carta es una zona de reactancia o de zona negativa de la carta en la parte imaginaria. Muy bien. Ahora, ¿qué ocurre? La carta de Smith también tiene otras escalas que son importantes para nosotros, que en principio no se ve muy fácil, pero aquí tenemos eso. Ustedes observarán que aquí hay una escala con una flechita en esta dirección que dice longitudes de onda hacia el generador, ¿de acuerdo? Y está la flecha indicando la dirección hacia el generador. Y encontramos que en la parte inferior también hay algo similar, pero dice longitudes de onda hacia la carga, es decir, esta dirección es longitudes de onda hacia la carga. ¿Qué es lo que estoy diciendo yo con eso? Me explico. Cuando uno tiene una línea de transmisión cualquiera, uno tiene que tener muy claramente establecido, y siempre cuando está trabajando con la carta de Smith, tiene que tener muy claramente establecido en qué posición geográfica de la línea de transmisión está. Es decir, aquí por ejemplo, si ubicamos nosotros esta carga en este punto, digamos, aquí tenemos la carga terminal,
Yo puedo estar, como hemos dicho desde el principio, en algún punto de esto donde está establecido un lugar para ρ, un valor para ρ. Como observador, yo puedo perfectamente tener una observación en esta dirección o una observación en esta dirección. O sea, el observador puede estar mirando en la dirección hacia el generador o en dirección hacia la carga. Total que cuando yo hago un movimiento en esta dirección, estoy moviéndome una cierta longitud de onda o un cierto número de longitudes de onda en dirección hacia la carga terminal. Y en esta dirección estoy diciendo que me muevo hacia el generador. Eso es lo que representa esta carta de Smith. Esta carta de Smith, en cuanto a las direcciones, observen lo siguiente. Empiezan desde 0, en ambos casos, 0 en dirección hacia la carga, hacia el generador, y 0 en dirección hacia la carga. Y observen los valores de punto 0,1, punto 0,1, punto 0,2 y así sucesivamente. Vamos a mirarlo despacio para que se forme una idea del crecimiento, hasta que llegamos a un punto que es muy importante, que es este punto, que es punto 125. Punto 125 en dirección hacia el generador. Continuamos. De punto 125 creciendo punto 6, punto 16, punto 17, etcétera, hasta llegar hasta este otro extremo de la carta en donde la impedancia es infinita y el valor es punto 25. Punto 25 en dirección hacia el generador y o en dirección hacia la carga. Continuamos nuestro movimiento, ¿de acuerdo? En dirección hacia el generador, ustedes observarán que entonces ya este es punto 27, pero en dirección hacia la carga, la dirección es contraria, es punto 24. ¿De acuerdo? Igualmente continuamos ese movimiento, punto 32, punto 34, así sucesivamente hasta llegar al extremo izquierdo de la carta, en donde el valor de la impedancia es 0, y obtenemos entonces una lectura que es así. Punto 49, hasta acá, que es punto 5. Si hacemos el recorrido en esta dirección, encontramos también lo mismo. Aquí será punto 49 y punto 5 en esta dirección, en la dirección hacia la carga. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos mostrando el recorrido de la carta de Smith solamente hasta punto 5 lambdas, por una razón muy sencilla, porque la carga, cualquier impedancia, se repite cada punto 5. No tiene entonces ningún interés para el caso de repetir, de hacer la carta más allá de punto 5. Nos basta con esa información. De hecho, esta carta está pensada y planificada para manejar valores de impedancias distribuidos a lo largo de la línea de transmisión donde no hay atenuación en la línea. Pero más adelante podemos encontrar la manera de trabajar sobre la carta asumiendo que hay también una cierta cantidad de atenuación por unidad de longitud. Por ahora entonces, esas son cartas ayudas que nos permiten establecer solamente hasta un rango de punto 5 lo que ocurre, porque con eso nos basta. Si la longitud que nosotros queremos analizar va más allá de punto 5, 3, 2,5 lambdas, etcétera, no importa, seguimos dando vueltas hasta volver al punto en donde teóricamente tenemos que estar, pero la verdad es que hay una posición geográfica real sobre la línea de transmisión y una posición aparente en la carta. ¿De acuerdo? Muy bien. Hay otra gráfica que es el que les va a mostrar. Otra escala que es bastante importante, que es esta. Dice ángulo de coeficiente de reflexión en grados. ¿Qué es eso? Eso es simple y llanamente el valor de phi. Cuando estábamos viendo en la clase pasada phi sub t, ese es el ángulo de phi sub t, pero en este caso es phi. Entonces estos son 160 grados que tiene un recorrido completa perfectamente, es decir, aquí son 110 grados. Aquí ustedes podrán ver en el punto en donde hemos determinado que hay cierto interés, 90 grados, ¿de acuerdo? Y seguimos en esta dirección hasta encontrar en el punto donde estamos en infinito un valor de 0 grados, 10 grados, ¿de acuerdo? Y continuamos hacia abajo, menos 10, menos 20, hasta encontrar en el otro extremo, aquí en este extremo, menos 90 grados, menos 180 grados, que es el de este lado. Aquí está menos 100, menos 160, menos 170, hasta llegar a menos 180 grados, ¿de acuerdo? 180 grados por arriba y menos 180 grados por la parte de abajo.
Eso nos permite a nosotros entonces establecer no solamente ya el valor de la impedancia, sino también su fase, la fase asociada a esa impedancia. ¿De acuerdo? Hay otro par de escalas que son bastante importantes y que nos permiten a nosotros establecer ayudas que favorecen el sistema de manejo de la carta. Miren lo que ocurre. Aquí tenemos, dice, coeficiente de pérdida, y aquí dice razón de onda estacionaria de voltaje, que es lo que vimos en la última clase. La razón de onda estacionaria está especificada arriba en decibelios y abajo en los valores de B máximo sobre B mínimo normales. En la práctica real de la ingeniería se acostumbra mucho más, y las mediciones, se acostumbra mucho más el manejo de la estacionaria en números normales sin tomar logaritmos para convertir eso en decibelios, ¿de acuerdo? Aquí tenemos entonces el valor de la escala desde 1 hasta infinito, que es el valor de la estacionaria, ¿de acuerdo? Ahora, en el otro lado, vamos a ubicarla geográficamente donde estamos. Venimos de aquí a este punto, ahora nos vamos hasta este otro lado, y aquí en este otro lado encontramos el coeficiente de reflexión, ¿de acuerdo? El coeficiente de reflexión tiene como tope igual a 1, ¿de acuerdo? Y como punto de partida el valor de 0, donde la estacionaria es 1, que es el punto que acabamos de mostrar, el valor de la magnitud de ρ es 0, ¿de acuerdo? Y crece desde 0 hasta 1, que fue lo que aprendimos en la última clase. Muy bien, las otras escalas más adelante las vamos a manejar. Por ahora nos basta entonces establecer esos elementos como para determinar algunos elementos con los que podemos empezar a aprender a manejar la carta de Smith. Ahora bien, miremos entonces algo importante de arranque. Este es un problema en donde yo puedo perfectamente especificar, mostrar qué es el valor de phi, cuál es el valor de phi y cuál es el valor de la magnitud de ρ para una impedancia que tiene un valor de 0.5 menos j.2. Es decir, aquí yo les voy a mostrar el punto donde el valor de la impedancia es 0.5 menos j.2. Pero mi interés es presentar esa impedancia en magnitud y fase. ¿Cómo hacemos? Miren, desde este punto hasta este otro punto nos permite a nosotros establecer la magnitud de ρ. ¿Cómo lo establecemos? Simplemente cogemos el compás y medimos esta apertura y la trasladamos hasta esta escala, que es la escala de ρ. ¿De acuerdo? Se lee directamente. Aquí encontramos que el valor de la magnitud de ρ es 0.82. ¿De acuerdo? Y si queremos leer entonces ahora la fase, simplemente prolongamos por el punto de la recta, por el punto donde está la impedancia terminal, o la impedancia que nos interesa, prolongamos por acá una línea recta y leemos en esta escala el valor del ángulo, y el ángulo es 51 grados. Es decir, que la impedancia que acabamos de tener ahí es una impedancia que tiene una magnitud de 0.82 y un valor de fase phi igual a menos 51 grados. Total que hemos hecho una lectura directa de lo que es una impedancia convertida de una vez a magnitud de ρ y phi sub t, si la carga es terminal. Phi aquí es menos 51 grados. Ahora bien, hay una limitación seria sobre el manejo de la carta de Smith. ¿Cuál es la limitación? La limitación es el grado de precisión que usted puede conseguir con ella. Mire, cuando yo estoy diciendo, bueno, yo quiero por favor identificar un punto en donde el valor de la resistencia sea, digamos, 0.05 ohmios más 0.05 ohmios, que es este caso, más J.1. Este es el punto. 0.05 más J.1. Ahí tenemos cierto grado de precisión, pero cuando pasamos al lado contrario de la carta, es decir, nos movemos hacia el lado derecho y queremos establecer un valor de estacionaria, por ejemplo, de resistencia igual a 25 ohmios o 50 ohmios, y un valor de reactancia, digamos, más J50, ya el valor de la precisión aquí no funciona. Mira, aquí 20 ohmios
20 ohmios, 30 ohmios, pero aquí 50 no aparece. ¿De acuerdo? Aquí está 50 apenas imperceptible. Si yo quiero leer con algún grado de precisión en esta zona, estoy totalmente perdido. La carta tiene esa limitación. Es decir, en el lado derecho de ella, usted tiene muy poca precisión. En el lado izquierdo usted tiene una buena precisión. Pero hay dos maneras de resolver esa limitante. ¿Cuál es? La primera, número uno, utilizar cálculos simple y llanamente con el computador. O sea, introducimos las ecuaciones exactas del problema, de valor de la impedancia terminal o de la impedancia a lo largo de la línea de transmisión, y calculamos entonces utilizando un método exacto. La otra es muy interesante y consiste en que cuando yo tengo una impedancia terminal cualquiera, por ejemplo, digamos es una impedancia cuyo valor es una impedancia terminal de valor igual a 500 más J500, ¿de acuerdo? Si yo normalizo por una impedancia característica de 50 ohmios, entonces la impedancia terminal normalizada será igual a ¿cuánto? A 10 más J10, ¿de acuerdo? Y ya tenemos cierto grado de imprecisión en eso. Pero podría perfectamente, en vez de normalizar por 50 ohmios, más bien renormalizar por una impedancia de 500 ohmios. Y entonces la impedancia terminal no sería esta, sino que ahora la impedancia terminal sería 1 más J1, y estoy prácticamente en el centro de la carta. ¿De acuerdo? Estoy en una zona muy cercana al centro, es decir, por acá, que es 1 más J1. Y me he venido, según lo que acabamos de hacer, de esta zona que es 10 más J10. Porque la carta de Smith tiene la posibilidad de usted expandirla siempre que haga renormalizaciones, o dilatarla siempre que haga renormalizaciones. No necesariamente uno tiene que normalizar con la impedancia característica de la línea. Aunque se acostumbra a hacer eso, uno puede normalizar a impedancias diferentes a las de la impedancia característica de la línea. Y eso le permite a usted acomodar toda la geometría del problema en una zona más o menos centrada de la carta de Smith. ¿De acuerdo? Total que con base en ese criterio ya tenemos entonces claridad de cómo salirle al paso cuando nosotros tenemos problemas de limitación. Bueno, vamos hoy en este momento a practicar el manejo de la carta de Smith utilizando una secuencia de problemas que nos van a llevar de lo elemental hasta lo más complicado, de tal manera que vamos adquiriendo alguna destreza en el manejo de la carta de Smith. Empecemos con un problema sencillo que lo tenemos grabado en el BTR y que dice así. Problema número 1. Determine la estacionaria de una línea de transmisión terminada en una impedancia terminal de 150 ohmios con una impedancia característica de 50 ohmios. Es decir, volvamos a la gráfica y lo que tenemos es una cosa bastante simple. Aquí podemos establecer lo siguiente: si la carga es una carga de 150 ohmios, nosotros podemos definir de una vez cuál es el valor de la carga terminal normalizada. Si son 150 ohmios, cuando nos dan el valor de la impedancia característica igual a 50 ohmios, entonces lo que nos están diciendo es que la impedancia terminal es 150 ohmios sobre 50, que es igual a 3 ohmios. Significa que nosotros podemos acomodar perfectamente esa impedancia en la gráfica de la línea, en la gráfica de la carta de Smith. Absolutamente ningún valor que se lleve a la carta se puede llevar sin normalizar. Es decir, lo que estamos haciendo en este momento de normalizar una impedancia también es válido para cuando vamos a llevar una longitud. Las longitudes físicas de la línea se deben normalizar con la longitud de onda, es decir, esta longitud L tiene que ser normalizada y va a ser igual a la longitud física dividido por la longitud de onda. Obviamente que la longitud de onda, recuerden ustedes, depende del dieléctrico que hay dentro de la línea, y la velocidad de fase cambia esta longitud de onda y por lo tanto cambia la longitud normalizada. Total que introducimos en la ecuación, en la gráfica de la carta de Smith valores de longitudes y de impedancias normalizadas. El problema 2 propone entonces determinar
la estacionaria de una línea de transmisión que está terminada en una carga de 150 ohmios, que normalizada es igual a 3, y nos permite establecer cuál es el valor de la relación B máximo sobre B mínimo a lo largo de la línea de transmisión, que es la definición de estacionaria. Aquí tenemos la gráfica de una vez hecha, pero vamos a identificar cómo es que se extrae. Aquí ustedes ven este punto donde 4, 5, 3, 2. Observen lo siguiente, en la carta de Smith, desde el centro de ella, desde el centro hasta el extremo derecho, hay un valor desde 1 hasta infinito. El valor de 1 hasta infinito, que es el valor típico sobre el que se mueve la estacionaria. Cuando yo muestro el valor de la estacionaria, como la mostramos ahora, aquí, en esta escala, aquí, desde 1 hasta infinito, yo puedo perfectamente hacer lo siguiente. Si coloco el compás de tal manera que una punta del compás esté aquí y la otra punta del compás esté aquí, marcando 3 ohmios, marcando 3, que es la estacionaria, yo perfectamente puedo decir, la estacionaria es coincidente con el valor de la carga terminal cuando la carga terminal es puramente resistiva. Este valor de 1 y este valor de infinito coinciden con este valor de 1 y este valor de infinito. 1 e infinito. Esta escala es idéntica a la escala que tenemos trazada desde este punto hasta este otro punto. ¿Qué significa? Que cuando yo marco el valor de la impedancia terminal, estoy marcando un punto de la escala de estacionaria trasladado. Entonces empecemos el problema y escribámoslo de una manera correcta. Paso primero, 1, ¿cierto? Normalizar ZT como 150 sobre 50 ohmios y nos da igual a 3. Paso número 2. Ubicar ZT normalizada igual a 3 ohmios. Estos 3 ohmios sobran desde el punto de vista práctico, porque esto aquí serían ohmios y ohmios, esto se cancelan y esto sería dimensional. Pero puesto que hemos dicho que la carta la podemos manejar simultáneamente o alternativamente, como carta de impedancia y como carta de admitancia, nos conviene identificar esta cosa con ohmios o mohos en el caso en que nosotros queramos hacerlo. Obviamente que si yo digo ZT, aparentemente sobra que yo diga ohmios, ¿de acuerdo? Pero en principio es bueno disciplinarnos de tal manera que tengamos clara la asociación de que la carta está manejándose como carta de impedancia y o como carta de admitancia. Paso número 3. Ubicar ZT igual a 3 es marcar sobre la carta el valor de 3 más J0. Paso número 3. ¿Qué es lo que hacemos? Trazar el círculo de estacionaria. Miren ustedes. Vamos a colocar eso. Trazar S. El valor de S todavía no lo sabemos. Teóricamente lo que vamos a hacer es poner el compás, el centro del compás en este punto, el otro extremo en este punto, y trazamos este círculo que ustedes ven acá. Cuando ya tracemos este círculo o midamos esta separación que existe entre este punto y este punto, lo que teóricamente tenemos que hacer es venir hasta aquí, hasta la escala de la estacionaria, colocar la punta del compás con esta apertura que hay acá y traerla hasta acá. Cuando lo leemos directamente, aquí leemos la estacionaria igual a 3, ¿de acuerdo? Y luego volvemos hasta la carta y trazamos este círculo completo con el centro acá, pero observen que aquí está la carga y hemos dicho que coincide el valor de 3 de este punto con el valor de 3 que señalamos abajo en la estacionaria. Trazamos este lugar geométrico y decimos que todos los puntos que están sobre este círculo reúnen las diferentes cargas que generan un valor de estacionaria igual a 3. Es decir, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es decir que en este punto S es igual a 3. S es igual a 3, ¿de acuerdo? Y este círculo que ustedes tienen ahí reúne todos los puntos que tienen esa impedancia que garantiza que el valor de la estacionaria es 3. Total que ubicamos la impedancia terminal
trazamos el valor de la estacionaria y ese valor de la estacionaria, según lo que encontramos, es 3. ¿De acuerdo? La propuesta era determine la estacionaria de una línea de transmisión terminada en una impedancia de 150 ohmios con una impedancia característica de 50 ohmios. Ese es un problema bastante sencillo, pero muy importante porque lo vamos a seguir utilizando en todo el tema del manejo de la carta de Smith. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar un segundo problema que también está grabado en el BTR y que dice lo siguiente. Vamos a tomar el problema número 2, que dice que determinar la estacionaria sobre una línea de transmisión terminada en una impedancia de 1 más J2. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Una impedancia que tiene un valor de 1 más J2 es un valor que lo podemos marcar perfectamente en la carta de Smith. Aquí donde ustedes ven, este es el valor de círculo de 1 y aquí está 1 más J1.2, perdón, 1 más J1.2. Aquí en este punto está 1.2 y aquí en este punto está el círculo de 1. Nos piden que por favor determinemos la estacionaria sobre una línea de transmisión terminada en una impedancia terminal de 1 más J1.2. Igualmente, ¿qué es lo que hacemos? Lo que podemos hacer es colocar la punta del compás aquí en este, el otro extremo del compás en este, y de nuevo descender hasta donde nosotros sabemos ya hacerlo para determinar el valor de la estacionaria. Es decir, con la apertura que mostramos ahora nos vamos hasta esta escala estacionaria. ¿De acuerdo? La abrimos y trazamos este círculo que hay acá. Entonces, resumamos. Paso número 1. Paso número 1. Ubicar ZT igual a 1 más J1.2. Ese es el paso número 1. Paso número 2. Con el compás determinar el radio, perdón, el radio no, es determinar la separación entre el centro de la carta y la posición de ZT. 3. Leer sobre la escala de estacionaria. Y 4. Trazar S y leerla. ¿Qué es lo que estamos diciendo entonces? Simplemente que con el compás tomamos esta separación, número 1, la trasladamos a la parte inferior, número 2, leemos eso, nos volvemos hasta este punto y trazamos este círculo y nos permite leer la estacionaria de 3. ¿De acuerdo? Básicamente estamos diciendo entonces que la impedancia 1 más J1.2 hace parte del lugar geométrico de la estacionaria igual a 3. ¿De acuerdo? En el caso anterior la impedancia coincidía con la estacionaria. En este caso la impedancia no coincide con la estacionaria, pero sí tiene la misma estacionaria. En el caso anterior, ZT era igual a 3 y S es igual a 3. En este caso es 1 más J1.2, pero el valor de la estacionaria lo leo aquí. Para simplificar esa cosa de trasladar, de coger el compás, etcétera, nosotros simple y llanamente nos limitamos a trazar el círculo y directamente donde se corta en este eje, esa es la estacionaria. ¿De acuerdo? Ese es el problema número 2 que nos permite a nosotros establecer un valor de estacionaria de una línea de transmisión que está terminada en una carga de 1 más J1.2. Ahora vamos a hacer el tercer problema. Ese tercer problema dice así: una línea de transmisión está terminada en una impedancia Z terminal normalizada de 3 más J0. Determine
determine la impedancia a punto 125 de la carga terminal. Repito, es una línea de transmisión terminada en una impedancia de 3 más J0. Y nos están pidiendo que por favor determinemos cuál es el valor de la impedancia a una distancia de punto 125 longitudes de onda normalizadas desde la carga terminal. Pasemos a esta gráfica para poder ilustrar lo que estamos diciendo. ¿Qué tenemos nosotros aquí? Tenemos una línea de transmisión terminada en una carga, en una impedancia de un valor ZT igual a 3 más J0. Y nos están pidiendo que por favor digamos cuál es el valor de la impedancia en una distancia, a una distancia de punto 125 medido desde la carga terminal en dirección hacia el generador. Obviamente que cuando a mí me preguntan por esta impedancia, yo puedo perfectamente recurrir a la ecuación de la impedancia que habíamos manejado anteriormente, donde la impedancia normalizada es la impedancia terminal más J tangente de beta L sobre 1 más J Z terminal tangente de beta L. Esa es la ecuación que hemos manejado hasta el momento. Lo único que tenemos que hacer en la ecuación es determinar L, que es punto 125, L normalizado. L aquí no está normalizado porque beta es 2pi sobre lambda. Total que hasta que no saquemos 2pi y lambda entra a dividir a L, ese valor no será punto 125, ¿de acuerdo? Entonces cuando L sobre lambda es punto 125 y ZT es 3 más J0, yo puedo calcular este valor de la impedancia de entrada. Pero lo que tenemos en este momento es la propuesta de determinar esa impedancia a partir de la carta de Smith, sabiendo que la impedancia terminal es 3 ohmios. Es bastante simple. Vamos a mirar la gráfica de la carta de Smith, ya donde tenemos establecido el valor de la estacionaria, trazada la estacionaria y el valor de la impedancia marcada. Sabíamos entonces que la impedancia terminal es 3, que el valor de la estacionaria es 3. Y miren lo que ocurre. En este extremo, el valor de la posición de la carga es punto 125. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Miren, desde el punto central de la carga, yo voy a crear una referencia para la impedancia terminal. ¿Cómo lo hago? Cojo con una línea, con una regla y trazo una recta en esta dirección y la prolongo hasta que salga al extremo derecho de la carta. Si la prolongo por la carga, de tal manera que esa línea recta salga al extremo derecho de la carta. Ahora bien, si la carga estuviese a la izquierda, entonces para hacer una referencia, crear una referencia de posición de la carta, estuviese aquí, si ella estuviese aquí, entonces yo prolongo una línea recta por este punto hacia la izquierda de la carta. Y sucesivamente cualquier otro punto, si por ejemplo la carga está aquí, lo único que yo hago es prolongar desde aquí, a través de este punto, una línea recta que salga y que corte la escala externa. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es ubicar, darle una ubicación a la carga terminal. Miren, volvamos a la gráfica. La carga terminal 3 más J0 está en una posición, en una distancia 0. Aquí este es el punto 0, ¿de acuerdo? Como distancia. Sin embargo, cuando yo lo estoy ubicando con este círculo, prolongándolo hasta el lado derecho, yo lo que tengo es un valor de punto 25. Pero punto 25 es para la carta, en realidad es 0 para nosotros, porque esa es la posición real de la carga, ¿de acuerdo? Esta es una posición totalmente relativa, ¿de acuerdo? De punto 25, la posición real está a punto 125 de la carga terminal, cuya posición real es 0. Total que lo que vamos a hacer es lo siguiente, puesto que estamos en la carga terminal, lo que nosotros tenemos que hacer es movernos hacia el generador, ¿de acuerdo? Una distancia de punto 125. Si eso es cierto, entonces la dirección que tenemos que tomar es la escala que nos indica movimiento en dirección hacia el generador. Y esa dirección hacia el generador está
desde este punto hasta, le sumamos punto 125 y terminamos aquí. Vamos a mover la cámara para que ustedes vean la posición relativa. Desde acá nos hemos movido una longitud desde aquí hasta acá de punto 125, efectiva, real, pero que la lectura será punto 25 más punto 125, que es lo que nos proponen y nos da punto 375, es decir, en la escala hacia el generador la lectura es punto 375, que es donde tengo la marcación en este momento. Y por acá hago lo contrario, prolongo una línea recta que vaya hasta el centro de la carta, cortando el círculo de estacionaria. Donde corta esa recta a este círculo de estacionaria, se lee el valor de la impedancia de entrada, que es la que nos están proponiendo. Esa impedancia de entrada, según lo que acabamos de encontrar, es 0.6 menos J.8, es decir, en el problema aquí el valor de la impedancia de entrada es 0.6 menos J.8. Ese es el valor de la impedancia de entrada en este punto. ¿De acuerdo? Repito, ubiqué la impedancia terminal, tracé la estacionaria, la marco geográficamente moviéndome hacia el extremo derecho, ubicando la escala en dirección hacia el generador. Le sumo punto 125 a esta posición relativa de punto 25, le sumo punto 125 y llego hasta acá en la escala hacia el generador y me da punto 375. Trazo una línea recta que pasa por aquí, pero vamos en dirección hacia el centro. Y en este punto donde cortamos el círculo está el valor de la impedancia de entrada de 0.6 menos J.8. Esa es la solución del problema número 3. Ahora vamos a resolver un cuarto problema. Cuarto problema que dice así: una línea de transmisión, determine la impedancia de entrada de una línea de transmisión. Determine la impedancia de entrada de una línea de transmisión de longitud .25 si su Z terminal es 3. Eso significa, podemos mirar ahora en la gráfica, lo siguiente. Vamos a mostrar en esta carta, en esta gráfica, lo siguiente. Nos están pidiendo cuál es la impedancia de entrada. Ya conozco la impedancia terminal, normalizada igual a 3. Me están diciendo cuál es la impedancia de entrada aquí, que tiene una distancia de 0.25 medido desde la carga terminal. Hasta aquí está este punto. D igual a 0.25. Es un problema muy similar al que acabamos de tener. Volvemos a lo mismo. La gráfica es, desde el punto de vista de la estacionaria y de la carga terminal, lo mismo. ¿Qué tenemos? La ubicación de la carga terminal, el centro de la carta, la prolongación de ella hasta acá. Este es el cero real, que es 0.25 relativo, ¿de acuerdo? En dirección hacia el generador. Me muevo a una distancia de 0.25. Como la carta tiene un valor total de 50, aquí termina el valor de ese recorrido en 0.25 más 0.25, la lectura es 0.5. Es decir, aquí en este punto entonces tengo la posibilidad de moverme hacia la izquierda, cortar este círculo en dirección hacia el centro de la carta y leer que el valor de la impedancia de entrada es igual a 1/3. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que en esta gráfica que les mostré ahora, la impedancia de entrada, la impedancia terminal, es 3 ohmios y la impedancia de entrada a 0.25, que es lambda cuartos, es 1/3. ¿De acuerdo? Y eso siempre es cierto. Cuando usted tiene una impedancia terminal a 0.25, una impedancia terminal resistiva, a 0.25 usted encuentra 1 sobre ZT. ¿De acuerdo? Podía perfectamente haberse planteado el problema al contrario.
decirnos que si tenemos una impedancia de entrada de 1/3, ¿cuál es la impedancia terminal de la línea de transmisión? Y el proceso habría sido en dirección, el movimiento habría sido en dirección hacia la carga. Es decir, que el movimiento lo habríamos tenido que hacer en esta dirección, contraria al que estamos señalando ahí, esta dirección, y habríamos caído obviamente en este punto. Es decir, este recorrido en esta dirección es punto 25 de la carga hacia el generador, y aquí es punto 25 del generador hacia la carga. ¿De acuerdo? Con base en eso ya podemos establecer lo que son los transformadores de lambda cuartos. Yo estoy transformando lambda cuartos, una impedancia terminal puramente resistiva, transformándola de un valor Z3 igual a 3 ohmios a un valor de 1/3. Si entonces desnormalizamos por 50 o por el valor de la impedancia característica o por el valor de la impedancia de normalización que utilizamos en el comienzo, encontramos entonces el valor de la impedancia real como carga y la impedancia de entrada real como carga, y podemos con base en eso determinar la impedancia característica del tramo de transformador. Ese es el problema número 4. Ahora vamos a hacer un problema número 5. Vamos a rodar el problema número 5, que dice lo siguiente: determine la distancia que existe entre una carga terminal de 3 ohmios y una impedancia de entrada de 1 menos J 1.2. Es decir, aquí nos están diciendo no buscar lo que estamos haciendo ahora, no buscar la impedancia de entrada, sino nos preguntan, nos piden cuál es la distancia dada esa impedancia de entrada. Volvamos entonces a dibujar en esta gráfica lo que nos están pidiendo. Ilustrémoslo así. Esta es la carga terminal, ¿de acuerdo? Y nos están diciendo que aquí, a una distancia cualquiera, que no sabemos cuál es, a una distancia que la queremos conocer, nos están preguntando por esa distancia si sabemos que la impedancia de entrada aquí es 1 menos J 1.2. La impedancia de entrada es igual a 1 menos J 1.2. Esta impedancia terminal es conocida, es 3. La pregunta entonces es por esta distancia. El problema es sencillo de resolver. Paso número 1, ubicamos la impedancia terminal. Paso número 2, trazamos una ubicación de esa impedancia terminal. Aquí está. Ubicamos la impedancia terminal, trazamos el círculo estacionaria y ubicamos geográficamente en la posición relativa de 0. Listo. El paso número 4, ¿cuál es? Ubicar esa impedancia por la que nos están preguntando. La impedancia de entrada es 1 menos J 1.2. Es decir, acerquemos un poco la cámara para que ustedes vean el valor de esa impedancia. Aquí está 1 y vamos a movernos sobre el círculo hasta acá abajo y encontramos que es 1.2. Devolvámonos con calma hasta encontrar otra vez el punto donde partimos. Este es. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos prolongado a través de ese punto una recta que viene desde el centro de la carta y que nos atravesamos hasta la escala exterior. ¿De acuerdo? Esta escala exterior la marcamos aquí. Y la lectura que tenemos ahí, aquí, nos permite a nosotros establecer un valor de 0.332 aproximadamente. 0.332. Como la impedancia de la que nosotros venimos es esta, ¿de acuerdo? Que es 0 real, pero es 0.25 en valor relativo, 0.25 valor relativo, entonces hacemos la resta. 0.332 menos 0.25 me da a mí un valor de 0.082. Esa es la separación que existe entre la impedancia terminal y la impedancia de entrada de 1 menos J 1.2. Total que ya tengo respondida el problema de este valor de D. Ese valor de D es 0.082, pero normalizado. Es decir, esto es D sobre lambda. ¿De acuerdo? Tengo que determinar la longitud de onda para calcular en términos efectivos la distancia en centímetros o en metros. Obviamente, pues que con base en lo que vimos la última vez, no es muy importante ni tiene mucho interés trabajar sobre líneas que sean demasiado largas. Para este tipo de trabajo se ejecuta cercano a la carga terminal, donde la atenuación, el producto alfa D, sea relativamente pequeño. Muy bien. Ese es el quinto problema.
Vamos a hacer un sexto problema que nos permite establecer una de las medidas más importantes. ¿Cuál es? Leamos el sexto problema que dice: en un tramo de línea de transmisión terminado en cortocircuito con una longitud de 0.25 determine la impedancia de entrada. Repito, un tramo de línea de transmisión terminado en cortocircuito determine, y con una longitud de 0.25 nos piden determinar cuál es la impedancia de entrada de ese tramo de línea. Pues vamos entonces a esta gráfica y ilustremos el problema. ¿Qué es esto? Simple y llanamente nos están pidiendo que hagamos un cortocircuito como carga terminal y nos piden que por favor a una distancia de 0.25, es decir, lambda cuartos, nos determinemos cuál es la impedancia que hay aquí a la entrada, en este punto. Bastante simple, pero muy importante. ¿Qué es en realidad la solución del problema? Muy simple. Mire usted, cuando se trataba de determinar la impedancia de entrada, una impedancia terminal de cortocircuito, simplemente nos vamos a la izquierda de la carta y encontramos que ese es el punto cero, de impedancia cero. Y nos movemos 0.25 en dirección hacia el generador hasta que llegamos hasta este punto, que es 0.25. Y el valor de la impedancia en ese punto es infinita. Eso es algo de las cosas que más nos interesa a nosotros entender. Estamos diciendo que una línea de transmisión que tiene una carga de cortocircuito a 0.25, la impedancia es infinita. Es decir, que si hacemos la asociación desde el punto de vista resonante, yo aquí tengo una resonancia serie que es una resonancia de cortocircuito, a lambda cuartos tengo una resonancia que es paralela, y el valor de la resonancia aquí el de la impedancia aquí es infinita, y el valor de la impedancia aquí es cero. Eso es la condición. Total, que estos tramos de línea se toman como elementos reactivos, elementos que están que son sintonizables a ciertas frecuencias. Yo puedo hacer una sintonía serie o paralelo, porque mire lo siguiente: a lambda cuartos de este punto donde la impedancia es infinita, en otro tramo de lambda cuartos, es decir, otros 0.25, yo vuelvo a encontrar la condición de cortocircuito que tengo aquí, porque resulta que cada lambda medios el fenómeno se repite. Desde aquí hasta acá es lambda medios, porque hemos dicho que desde acá hasta acá es lambda cuartos. Es decir, desde este punto hasta este otro punto tenemos lambda medios, y aquí tengo un valor de impedancia igual a cortocircuito. ¿De acuerdo? Cortocircuito. Este corto y este corto son resonancia serie, y este punto es un sistema de resonancia paralelo. Para nosotros es de vital importancia entender esto, porque nos permite establecer la característica más importante de los stubs. Mire lo siguiente: los stubs que nosotros estamos manejando, cuando están terminados en cortocircuito, según la carta de Smith, nos permite a nosotros hacer lo siguiente. Cuando yo tengo una línea de transmisión terminada en cortocircuito, estoy ubicado aquí, y en el momento en que me empiezo a mover hacia el generador, estoy incrementando el valor de la reactancia inductiva, ¿de acuerdo? Eso significa que hacia el generador, que es lo único que me queda aquí, la línea tiene una característica inductiva, hasta que llega al punto de lambda cuartos. Cuando llega a lambda cuartos decimos que la impedancia es infinita, pero cuando llega a la impedancia infinita, que es este punto del lado derecho, y empezamos a movernos, aquí tenemos, por ejemplo, un valor de 2 menos J2. Eso significa que ya nosotros estamos en una condición que es capacitiva, todo este tramo, hasta que volvemos otra vez a 0.25. Desde este punto hasta acá es inductivo, y empieza en esta zona hasta acá a ser capacitivo. Eso nos permite a nosotros hacer lo siguiente: cortar por acá a la longitud que yo necesite y determinar un valor exacto de reactancia inductiva que yo necesito. Reactancia inductiva o de susceptancia capacitiva en el caso que yo esté manejando la carta
como carta de admitancia. O bien, corto la línea en esta zona y digo entonces que puedo determinar o obtener con este tramo una reactancia capacitiva o una susceptancia inductiva que yo quiera. El proceso es al revés, yo puedo decir perfectamente, necesito determinar cuál es la longitud de línea para que la reactancia que yo tenga aquí capacitiva sea menos J2, ¿de acuerdo? Y con base en esa decisión yo puedo encontrar la longitud efectiva